Pues Daniel, suyo es el velero, así que vamos a surcar la bahía si el tiempo lo permite. Adelante. Muy bien, gracias Pepe. Bueno, primero nos presentamos los contertulios. Empiezo yo como introductor de embajadores. Yo soy Daniel López Marijuán, soy representante ecologista en la Oficina Andaluza de Cambio Climático, recién constituida, y también llevo el área de residuos, energía y cambio climático aquí en Andalucía, ¿no? Y mis compañeros, pues los presento rápidamente. Ezequiel Martínez, como suele decirse, no necesita presentación, una figura pública, bien conocida por su labor como reportero y redactor también de Canal Sur, siempre defensor de la televisión pública, y que afortunadamente, como os comentaba, ha remontado una enfermedad delicada, ¿no? Pues estamos todos muy contentos, ¿no? A Javier le conozco Benavente, Javito, entre los conocidos, muy conocido, es un experto, vamos, es el auténtico experto prácticamente en temas de reflexión costera y de efectos del cambio climático en la costa. Es también presidente de la Junta Rector del Parque Natural La Bahía de Cádiz, y vamos, la verdad que es un contertulio de lujo en relación con lo que nos puedes aportar, ¿no? Y a los que ya he compartido, por ejemplo, con Gaspar Llanes compartí una tertulia anterior, es diputado autonómico por el PSOE, economista, y un experto también en la relación de economía y ecología, ¿no? Que también son relaciones bastante complicadas y difíciles, ¿no? Y Joan Carles no le conozco, pero he seguido su trayectoria, ha trabajado en la Escuela Andaluza de Salud Pública, que nuestra Junta de Andalucía se ha querido y ha pretendido cargar, ¿no? Y también es un buen divulgador científico, con lo cual, la verdad que estupendo que tengamos un médico, un científico y un divulgador a la par, ¿no? Así que nada, en principio, pues arrancamos, ¿no? Lo primero que quería plantear es, digamos, en qué situación estamos en relación con la percepción del cambio climático. Es decir, el negacionismo, por ejemplo, se bate en retroceso. Las últimas encuestas que salieron la semana pasada de la Instituto de Transición Justa hablan de que en España más del 80% de españoles plantean que el cambio climático es real y que efectivamente hay que enfrentarse a él. Es decir, ya el negacionismo, digamos, está, salvo Vox y los, digamos, elementos ultras, pues prácticamente todo el mundo lo acepta. Pero el problema no es ese, el problema es, digamos, la falta de acción climática y de compromiso, lo que llamamos retardismo, para efectivamente plantearnos cómo reducir las emisiones, y en el caso también de que el cambio climático estamos luchando contra él, cómo adaptarnos a él, ¿no? Para que seamos más resilientes y los efectos, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, sean los mínimos posibles, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería esta, ¿no? ¿Realmente estamos avanzando en la sensibilidad climática y en el compromiso por parte de los tomadores de decisión, que son los políticos, en definitiva? ¿Qué opináis? ¿Me abre el Sí, fuego? si me permite, el otro día tuvimos precisamente una reunión aquí en la facultad hablando de esos temas y creo que el problema fundamental ahora mismo está en que esta temática, si bien en los medios de comunicación cada vez lo vemos más, incluso está en la agenda de algunos políticos, no está en la agenda de todos los políticos, no está priorizado como uno de los temas fundamentales. Y nosotros creíamos en este debate que generamos aquí en la facultad que el problema está en que tampoco están las prioridades vamos a llamarlo, de los votantes. Y eso es lo que genera que no esté en las prioridades de nuestros políticos. Si hablas con la sociedad, incluso con los propios alumnos en una facultad que es de Ciencias del Mar y Ambientales, ves que la sociedad está preocupada por otros temas, más a veces menos acuciantes, ¿no? Y vemos que hay un gran problema comparado con otros países, ¿no? Nosotros tenemos relación por temas de investigación y demás con países tanto del entorno europeo como con Canadá, Estados Unidos, y vemos como en países como Canadá o países del norte de Europa la sensibilización de la sociedad es muchísimo mayor. Y hecho, eso es lo que ha hecho que el problema del cambio climático esté en primera línea de las agendas de los políticos, y de hecho se negocia incluso cuando se busca la llegada al poder, cosa que no ha pasado en nuestro país, ¿no? Y creo que ahí tenemos un trabajo que hacer, y ahí entro en el mea culpa de las universidades, y por eso hablábamos el otro día en este debate interno. Creo que debemos hacer una sensibilización de la sociedad, de forma que la sociedad sea la que obligue a los políticos a incluirlo en primera fila de sus agendas. ¿Y eso será difícil, Gaspar? ¿Será muy difícil que los políticos comprendan esto o es fácil? Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Eh, en la economía, el concepto medioambiental y más recientemente ampliado hacia las cuestiones del cambio climático, incluso el propio concepto de desarrollo sostenible, no surge hasta principios de los años 70. ¿Mm? Eh,
el informe del Club de Roma pues fue determinante, ¿no? Fue un hito histórico tanto para la política como para la sociedad y como para la economía. A partir de ahí se empezó a trabajar más intensamente, sobre todo por las Naciones Unidas, ¿no? Yo he sido partícipe en el gobierno andaluz cómo se creó la primera agencia de medio ambiente en Andalucía ya por el año 1984. Esto fue un hito también en España. En Andalucía fuimos pioneros en preocuparnos a primer nivel sobre la importancia que tenía para la economía y para la sociedad el respeto medioambiental, el patrimonio natural y el cambio climático, que ya empezó a ser evidente a partir de los años 90, ¿no? Se ha avanzado mucho. Este gobierno, por ejemplo, tiene una vicepresidencia para estos asuntos, para la transición ecológica, ¿no? Y medioambiental. Esto es la primera vez que ocurre en nuestro país, ¿no? Y por tanto yo creo que ahora mismo está, al menos en una parte de la sociedad, la parte más progresista, yo creo que una es evidencia. También yo observo como incluso la derecha ya está asumiendo la lucha contra el cambio climático dentro de su paradigma, ¿no? Y los debates electorales y también los partidos políticos lo incorporan dentro de su agenda, ¿no? Si bien es cierto que hay una parte de la sociedad que es negacionista, que es la extrema derecha, y que tiene pactos evidentes con la derecha que incluso le impiden a la derecha poder actuar más decididamente en esta materia. En Andalucía lo hemos visto en el caso de Doñana, cuando en plena sequía, en el año 2022 fue un año brutal de sequía, cayó la producción agraria un 20% en Andalucía y en España, y en ese mismo año se estaba amparando un proyecto que ponía en riesgo una de las joyas medioambientales del mundo, que ha tenido una consecuencia evidente, como es que a Doñana se le ha quitado dentro del patrimonio mundial verde, y que después, pues bueno, menos mal que se ha dado marcha atrás, porque eso no iba por buen camino, ¿no? Y lo mismo ocurre en los discursos en materia de medio ambiente, ahora con la sequía. Una cosa es el discurso, otra es la realidad, ¿no? No veo yo que desde el punto de vista político, la derecha haya asumido y sea consciente de la importancia y la relevancia que tiene esto. Yo solamente te quiero dar una nota para seguir hablando con los compañeros. Desde el punto de vista económico es una oportunidad para España y para Andalucía. Andalucía se gasta más de 1.000 millones de euros al mes en factura petrolífica. Más de 1.000 millones de euros al mes. España más de 40.000 millones de euros. Es la principal causa del déficit de nuestra balanza comercial. Y es, por tanto, una restricción en nuestro crecimiento y la oportunidad de desarrollo, ¿no? Si fuéramos capaces de hacer lo que ha dicho Ezequiel, de llegar al 90% de energía renovable, lo cual es posible en el horizonte del año 2050, si fuéramos capaces, eso sería un impulso económico para nuestro país de tal magnitud que no tendríamos que tener ningún tipo de problema para aspirar al pleno empleo y a pagar las pensiones, que son otros de los dos grandes problemas económicos de España y de Andalucía en estos momentos y en el futuro inmediato. Ezequiel. Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con Javier. Te veo pesimista con el tema. Sí que ha habido una gran sensibilización en estos últimos años, y yo diría en las últimas 2 décadas, desde los años 2000, sobre el tema de cambio climático. Hay que pensar en lo global y actuar en lo local. Pensando globalmente, veamos la repercusión que tuvo la aparición en escena mundial de Greta Thunberg, la chica sueca. Consiguió concienciar, mover el árbol de muchos políticos influyentes a nivel mundial con esos movimientos juveniles que había los viernes libres. ¿Cómo era? Friday for Futures. Bueno, ella consiguió los viernes que los universitarios salieran a la calle, los universitarios, y movilizaran. Y de ahí, por ejemplo, la Fundación Sabia, de la que yo soy patrono con Paco Casero de presidente, lo dije antes, hicimos una cosa que estaba muy bien hecha. Parlamento Climático Andaluz,
nosotros nos plantábamos los días que había, Gaspar, los días que había pleno, nos plantábamos delante del Parlamento y cada día tocábamos una temática. Tocábamos agua, tocábamos dehesas, tocábamos energía. En la de energía estuvo, por ejemplo, pues ni más ni menos que Valeriano Ruiz, catedrático de termodinámica, muy amigo mío, el pobrecito ya falleció, pero era uno de los expertos que asesoraba tanto al Gobierno Nacional como a la Junta de Andalucía. Aquí en la Junta de Andalucía, la Fundación Savia le viene pidiendo desde hace tiempo al presidente, al señor Moreno Bonilla, que declare la emergencia climática, como la tiene declarada España desde el año 20, me parece, o incluso antes, o 19. 20. Como tú bien apuntabas, somos uno de los pocos países que tiene una vicepresidencia de transición energética, con una mujer al frente que ha demostrado a lo largo de su trayectoria, Teresa Rivera, toda una experta en el tema ambiental, porque estuvo además en Europa previamente. Tenemos en Andalucía, en la Junta, una ley de cambio climático que la aprobó el PSOE hace bastantes años y no se aplica, está en un cajón, apenas se aplica. Las primeras medidas que cuando llegó Moreno Bonilla al gobierno fueron precisamente, lejos de aplicar la ley de cambio climático, empezar a abrir puertas para el urbanismo, para la construcción en las costas, etcétera, etcétera, que fue recriminado, lo recordarás tú muy bien, Javier, por todas las organizaciones ecologistas. Y bueno, y ahí tenemos un ejemplo mastodóntico como es el Algarrobico, que sigue ahí en pie, en Almería. Llevamos ya no sé cuántos años. ¿Cómo no es posible que se llegue a un acuerdo entre las administraciones y la propia justicia para demoler aquella bestia? Que, bueno, a nivel individual, y acabo también para, lógicamente, escuchar a los compañeros. Voy a adelantar un dato que luego Joan Carles seguramente va a profundizar en él, ¿no? En 2022, las muertes relacionadas con efectos del aumento del calor, es decir, con el cambio climático que ya estamos sufriendo, fueron 11.000. En la Unión Europea se llegó a 61.000 muertes relacionadas con efectos del cambio climático. Y a nivel individual, ¿qué hacer? Yo, por ejemplo, en mi casa tengo 12 placas fotovoltaicas que me reducen la factura energética, pero además envío cantidad de energía a la red. Bien, y no consumo otro tipo de energía. Tengo un aljibe, llega a almacenar hasta 12.000 litros de agua, con agua de lluvia, ¿eh? Y con esa agua yo proveo a los inodoros y los mantengo incluso a la lavadora. Cuando tengo el aljibe muy lleno, cambio unas llaves y tal, y le paso el agua de la lluvia a la lavadora y lavamos la ropa con esto. Es decir, pequeñitos detalles. Tengo un pequeño huerto, con lo cual ahí también podremos encontrar luego un nicho de debate, ¿no? Es decir, en la pandemia, detrás de los sanitarios, a los que salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde, a los médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, etcétera, ¿quién venía detrás en la línea? Los agricultores, los ganaderos, los productores de alimentos, los pescadores. Sin ellos no hubiera sido posible resistir. Estamos viendo ahora la tragedia de Gaza. Ojo, habría que tocar, Javier, ¿qué ocurre ahora al haber destruido todo el ambiente y medio ambiente de Gaza? No queda ni un árbol, no queda ni un pequeño arroyo que habría por allí. No solamente es ya la destrucción de casi 30.000 vidas humanas que llevamos ya con ese genocidio, que hay que llamarlo así. Los periodistas tenemos que llamar las cosas por su nombre. Eso no es, como ha dicho el Tribunal de La Haya, es que le estamos alertando a usted, Israel, porque se puede llegar a un genocidio. ¿Cómo? Ya hemos llegado 30.000. ¿O hay que matar a los 2 millones y pico de palestinos para que sea genocidio pleno? Bueno, pues el tema ambiental también está presente en las guerras. ¿Qué va a quedar de Ucrania en el tema ambiental después de esta guerra increíble también desatada por Putin? Pues va a quedar un desastre total. Los ríos destruidos, los pocos árboles, los animales, etcétera. Punto. Lo dejo ahí, perdón. Y las nucleares en pie de puto milagro, directamente. ¿Perdón? Y las nucleares de pie por milagro. Claro. Y las nucleares que pueden ser, como decía antes yo, me parece que no estaba incorporado Gaspar, y lo dicen sobre todo los grandes expertos en el tema, una transición de apoyo hasta que lleguemos a ese 90 o 100% de renovables en 2050. Sin duda hay que aprovecharlo, pero no puede ser también una de las patas del banco que nos conduzcan hasta 2100, porque lo que os digo yo aquí y ahora, y la mayoría estaréis de acuerdo, el
1,5 grados centígrado lo vamos a superar. Ya se está pensando a ver si conseguimos que no supere los 2 grados, cosa a final de siglo, cosa que también, desde este punto de vista y con la información que tenemos, yo creo que vamos a superar esos 2 grados de aquí a fin de siglo. Con tu permiso, Daniel, el título de la tertulia es Mal clima. Yo añadiría, el mal clima mata, ¿no, John Carles? Mata y mucho. Es evidente, ¿no? Y lo decía ahora Ezequiel, ¿no? Es evidente que lo de las altas temperaturas, lo de el cambio climático afecta básicamente, una de las cosas, a generar temperaturas anormalmente altas, y eso lo estamos viviendo día a día, ¿no? Y estas son responsables, yo diría, en el mundo de muchísimas muertes, ¿no? Se habla incluso de millones de muertes en todo el mundo, ¿eh? Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En Europa se estima que están ligadas alrededor del 7% de las muertes que hay, ¿no? 7% de las muertes ligados a temperaturas anormales, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta que algo tenemos que hacer, porque la situación, viendo los casos de mortalidad existente, son muy importantes. Y no solo la mortalidad, sino todos los enfermos crónicos ligados, el hecho de las altas temperaturas, los cambios de temperatura tan anormales existentes en estos momentos, generan malos momentos de calidad de vida y por tanto tienen un impacto, el cambio climático, en la salud humana muy, muy importante, ¿no? Por tanto, a tener en cuenta para poder generar. Incluso diría, probablemente, decía antes Ezequiel que en Europa alrededor de 60 y tantas mil muertes había, ¿no? Pero en 2030 esas muertes, si seguimos con este aumento de temperatura, vamos a llegar a más de 150.000 muertes. Por tanto, el incremento de número de muertes va a ser una constante que hay que tener en cuenta, ¿no? Digo, mortalidad, por tanto, elemento muy importante. Personas mueren debido a las altas temperaturas, debido al cambio climático, primera cuestión. Y segunda, más enfermedades que también van ligadas a la aparición, todas las historias ligadas a las zoonosis, las enfermedades que pasan de animales a humanos, van a ser una constante. Hay dengue en París, dengue en Barcelona también, quiero decir, la situación del incremento de enfermedades alrededor del tema del cambio climático van a ser una constante. Lo vemos con el virus del Nilo, lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Por tanto, cuidado, o tenemos en cuenta que ante esta situación hay que hacer algo ya y dejarnos de excusas, o la situación cada día va a ser peor. Por tanto, yo tampoco soy muy optimista como Javi en ese sentido. Creo que o hacemos algo o la situación va a ir cada día empeorando. En París, por cierto, acabar con las ratas, que es un vector de transmisión de todo tipo de enfermedades. Naturalmente. Si me permites, Pepe, añadir algo a lo que decía Joan Carles, especialistas de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, hicieron un estudio en 2015. Sonia Altizer fue la coordinadora del estudio. Junto a las enfermedades que tú has señalado que vienen ya, que están aquí ya, el dengue, el paludismo, la malaria, el cólera, la diarrea, la desnutrición, el estrés térmico, la hipotermia, el asma, el tracoma, enfermedades cardíacas y respiratorias, derivadas precisamente del aumento de temperatura, del aumento de vectores que empiezan a acudir aquí, cosa que antes no hacían, y que están proporcionando, están sembrando un campo en el que no estamos preparados, y todas estas enfermedades, imaginar lo que puede ser. Puede haber mortalidades extremas. Y concluyo para no robar más tiempo. No nos olvidemos de que la mayor parte de las emigraciones que están teniendo lugar ahora son por el cambio climático. Además de las guerras, además de la falta de libertades, etcétera, por el cambio climático, por la falta de agua, por las grandes sequías. Si me permites un momento también en esa línea.
es que hay un tema fundamental y es el que está creando en muchos casos esas migraciones, que son los eventos extremos, que están generando una gran mortalidad. Están los estudios desde hace algunos años de la ONU, están demostrando que esos eventos extremos cada vez son más frecuentes, con una población mundial cada vez más grande, con lo cual genera unos porcentajes de mortalidad muchísimo mayores, ¿no? Y estoy hablando de eventos extremos que van desde grandes temporales, tornados, y, por supuesto, pasando por las graves sequías que está sufriendo el Sahel, que son los que están generando, en muchos casos, esas migraciones, pero también en Sudamérica, ¿no? Entonces, el problema es que muchas veces enfocamos los problemas de salud que está generando el cambio climático desde el primer mundo, ¿no? Es decir, nos está preocupando, como estabais apuntando, el que haya vectores de enfermedades que eran tropicales, ¿no? Y que antes no llegaban a estos países, a nuestros países, y ahora están llegando, ¿no? Pero la gran mortalidad se está produciendo por estos eventos extremos en los países que están realmente en vías de desarrollo, en muchos casos sin ningún tipo de desarrollo, ningún apoyo de ninguna estructura sanitaria. ¿Señor supervisor? Sí, bueno, entrando en el dilema sobre si ser optimista o pesimista en relación con la emergencia climática, a mí cuando lo pregunto yo siempre digo que soy un pesimista esperanzado, ¿no? Es decir, la situación es realmente bastante catastrófica, pero evidentemente esa ventana de oportunidad que nos dice siempre el IPCC, ¿no? El panel intergubernamental que tenemos prácticamente por lo que queda esta década, nos marcan 2030 como un punto de no retorno, yo creo que tenemos que actuar y actuar rápido, como decís vosotros, de forma urgente y de forma ya radical, para decirlo de forma clara, ¿no? Y eso lo está haciendo. Cuando hablas, Pepe, por ejemplo, ponía el título tú, por ejemplo, mal clima, el mal clima no solamente es el efecto meteorológico, el efecto político. Es decir, mal rollo. Mal clima es mal rollo. El mal clima lo tenemos en los políticos de inacción climática. Pues una cosa es, digamos, el postureo, vamos a decirlo de forma clara, es decir, el pregonar que se está muy preocupado y muy comprometido con la acción climática, y otra cosa es dar trigo, ¿no? No solamente predicar, sino efectivamente ejercer acciones que reviertan el cambio climático, que reduzcan emisiones y que nos adapten mejor Dani, a los efectos, a los impactos. Dani, que nos pones un pin de la Agenda 2030, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Claro. Entonces, no se está haciendo. Pero lleva pidiendo la palabra ya hace un rato Gaspar Llanes, que sí, creo que puede aportar muchas cositas. Adelante. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que muchas veces la realidad te lleva a ser pesimista, ¿no? Pero como decía el filósofo, el optimismo está en la voluntad, ¿no? Y esa es la voluntad en la que hay que actuar, sobre esa voluntad. Luego, sobre algunos temas que ha dicho Ezequiel, que me parece su intervención muy brillante, bueno, la de todos los ponentes está siendo muy brillante, pero quisiera precisar que ese aumento de la temperatura de 1,5 puntos con el punto de no retorno en el año 2030, en Andalucía duplica esos niveles previstos. Eso es a nivel mundial, pero en Andalucía el efecto es mucho mayor. De hecho, Andalucía es de los territorios del mundo con mayores efectos en el cambio climático. Lo estamos viendo ya en la sequía, pero también lo vemos en nuestras playas cuando vemos que nos estamos quedando sin arena, cuando hay episodios de aguas torrenciales. En la salud, el concepto de salud que hoy día se domina es un concepto integral donde el medio ambiente es fundamental. Y eso significa que tenemos que actuar en prácticamente todos los frentes, ¿no? La noticia positiva son dos. Una, que desde el punto de vista político ya la mayor parte de la sociedad apoya estas medidas y eso es muy, muy relevante. Y segundo, es que ya vemos que se están haciendo muchas cosas y se están haciendo bien, ¿no? La noticia pesimista o en contrapunto es que la velocidad no es suficiente para actuar de forma decidida, ¿no? Y eso es por un problema, ¿no? de transición, ¿no? La transición es muy difícil, porque requiere un volumen de inversión tan ingente que no es posible hacerlo en muy corto plazo, ¿no? Y no solamente por la inversión, sino también por los hábitos, por la cultura. Hay que cambiar las culturas del agua, por ejemplo. El problema del agua tiene que ver mucho con la cultura. Hay zonas de Andalucía que se gasta 700 litros por habitante. Y más. Y más, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Sevilla, donde se hizo un plan de acción, el consumo creo que llegaba a 110 litros. Pero claro, digamos la zona que consume 700, ¿no? Sí, toda la parte de la Costa del Sol de Málaga.
la Costa del Sol de Málaga, donde hay menos agua precisamente, es donde más se consume de una manera desproporcionada, ¿no? Por tanto, hay que cambiar los hábitos, hay que cambiar la cultura. Esa es una mala noticia en cuanto a que la velocidad, somos conscientes en el discurso. Es verdad que unos partidos los defendemos más que otros, pero en general yo veo que sí, que ya somos conscientes, ¿no? Y la sociedad, sobre todo los jóvenes, mucho más conscientes que muchos mayores. Pero esa velocidad que se requeriría para poder actuar y conseguir que se frene el aumento de las temperaturas, pues no es la suficiente, ¿no? En Europa se ha hecho un plan muy ambicioso con el enfoque de dos puntos, 2030, pero sobre todo la ambición está en el 2050, y sí sabemos lo que hacer, ¿no? Se trata de cosas que a la gente le gustan, no son cosas, por ejemplo, uno de los principales problemas es la automoción. Pues ya sabemos que la solución es el coche eléctrico, ya sea de pilas o de hidrógeno. Y toda la investigación va encaminada ahí y está avanzando mucho. El problema es que son muy caros de momento, ¿no? Y hay que conseguir que sean posibles. La transición será posible cuando la mayor parte de la población, sobre todo la clase media, pueda comprarse un coche y sea igualmente competitivo que con el coche de gasolina, ¿no? Pero esa es una de las vertientes, ¿no? Muy relevante. Pero también hay que cambiar la cultura, porque la cultura significa que más transporte público y menos transporte privado. Y eso es fundamental, ¿no? Esas medidas que se han tomado últimamente por el gobierno de España son extraordinarias. Hablen poco de ellas, pero parece fundamental el que el transporte público sea gratuito en una gran parte de la población y masivo, ¿no? Y que se apueste por eso. Y ese es un cambio cultural también en la movilidad. En las ciudades, pues la adaptación al cambio climático significa que tengamos más zonas verdes, que haya más árboles, y eso está bien visto por la población. Es verdad que nuestras ciudades están construidas en los años de masivos de emigración del campo a ciudad, en los años 60, y no se tuvo en cuenta ese tipo de cuestiones. Pero ahora todos los planes urbanísticos apuestan por eso. Eso habría que acelerarlo muchísimo. Habría que hacer plantar millones de árboles, pero no en el campo, sí, que allá están, sino en las ciudades. Tendría que estar repletas de árboles. Eso es también adaptarse al cambio climático. Y luego, la gran problemática es cómo se produce la energía. Y aquí yo veo que se está acelerando muchísimo. El plan del gobierno está avanzando mucho. Ya una noticia del 31 de diciembre de 2023, por primera vez en la historia de España, el 50% de la producción eléctrica se hace con fuentes renovables. Bueno, eso es una noticia también extraordinaria, ¿no? Pero aún tiene que correr más, ¿no? En fin, y sobre todo yo creo que hay que hacer programas como este tipo, Pepe, de cultura de la transición ecológica, porque al final yo creo que en general son noticias positivas y son noticias que al final requieren que cambiemos algunos hábitos, y muchas veces escuchando programas de este tipo, pues nos hacemos más conscientes y vemos que haciéndolo de otra manera, pues quizás seamos hasta más felices, ¿no? Daniel, si me permitís, y Pepe, la intervención de Gaspar. El otro día leía el nombre del chico no lo sé, pero es este que aparece como Jope en Facebook y en otras redes. Sí, Javier Peña. ¿Quién? Sí, Javier Peña, Ezequiel se llama. Javier Peña. Hace un reportaje, bueno, la mayoría de este chaval ha llevado a cabo, desde hace un par de años, lleva a cabo una labor fantástica, ¿no? Muy buena, de concienciación y de divulgación. Lo último que he visto de él era referido a lo que decía Gaspar. En Medellín, en Colombia, han conseguido bajar la temperatura media 2 grados, llenando de verdor la ciudad de Medellín, a base de árboles en las avenidas, en las carreteras, en las calles, creando nuevos parques públicos dentro de la ciudad y en el entorno de la ciudad. Imaginar eso. Yo recuerdo que Sevilla optaba a ser en 2023 la ciudad más verde de Europa y se cayó en la candidatura. ¿Por qué no? Porque no se avanza lo suficiente. Y como Sevilla, las 8 capitales andaluzas. Es decir, hay que plantar árboles, pero tiene que ser una labor continuada. Javier, cuando volvemos al optimismo, pesimismo sobre el tema. Mira, yo cuando en el año 92 me ofrecieron dirigir Tierra y Mar, el programa Tierra y Mar era un programa dedicado a ofrecer datos de producción agrícola, ganadera y pesquera y reportajes relacionados con lo mismo. Muchos datos, ¿vale?
Y yo introduje, yo con mi equipo, las variables ambientales, porque además, fijaros que 92 es un hito en la historia de todo esto con la cumbre de Río. Entonces yo dije, esta es una oportunidad única, vamos a meter variables ambientales y conseguiremos que a través de este programa los urbanitas conozcan los problemas del campo y de la mar y los productores de alimentos conozcan que además de lo que hacen, pueden ellos ser una pieza fundamental en la conservación medioambiental. Y conseguimos esto. Yo recuerdo una vez Miguel López, que es el secretario general de COAG Andalucía, y me decía, Ezequiel, menos pajarito y más trigo y más olivo. Y yo le decía, Miguel, no te equivoques, lo uno va unido a lo otro. Y de los problemas vuestros se entera ahora mucho más la ciudadanía de lo que se enteraban hace 10 años. Fijaros ahora el movidón que tenemos con los agricultores, que le están echando un pulso a la Unión Europea, a la Comisión, porque la Comisión, claro, dice, oiga, es que para avanzar contra el cambio climático hay que detener el uso de agua, hay que rebajarlo. Y para rebajar el uso del agua vamos a tener que tocar el 80% del agua que consume el sector primario, ¿sí? Agricultores y ganaderos. Y ahí es donde está tocando, y lo peor, relacionando con los políticos, la ultraderecha está aprovechando ya estas movidas y se va a tratar de ganar el afecto de los agricultores, que son muchísimos en Europa, para variar las elecciones próximas. De hecho, ayer estaba allí el vicepresidente de Castilla y León en Bruselas, montando la pajarraca de Vox, y había otro, el húngaro también estaba allí, como solidarizándose con esta gente. Y esto me lleva a los populismos. Recordad la era Trump. El Trump, que es ahora el candidato de los republicanos y que le va a costar mucho a los demócratas salir adelante en Estados Unidos, salvo que les apoye la Taylor Swift esta, que parece que si esta mueve la gorra del Biden puede modificar el voto en Estados Unidos. Bueno, pues el Trump negaba esto. Es decir, no intervino en la cumbre de París de los acuerdos de 2015, los negó, dijo que fuera. Con este personaje o contra el de la motosierra en Argentina, el Milei, pues, o el Orbán y tal, pues ya me contaréis hacia dónde vamos, ¿no? O la Le Pen en Francia. Fijaros una cosa. Consultando la inteligencia artificial con la debida prudencia, un dato actualizado. Hasta el día de hoy, 4 millones de muertes en todo el mundo debido al fenómeno del cambio climático. Hasta el día de hoy. Claro. Y este detalle, más del 50% de estas muertes se deben, ojo, a lo que decía antes Joan Carles, malaria en el África subsahariana, malnutrición e enfermedades diarreicas en el sur de Asia. Y en su mayoría, tristemente, niños pequeños. Son las grandes víctimas del cambio climático. A mí me deja eso pensando mucho, lo fácil que es potabilizar el agua, lo fácil que es en un campamento ordenar esta historia y lo poco que cuesta en relación a lo mucho que se gasta los gobiernos en armamento, por ejemplo, por decirlo así. Por fin llegó el momento. Llevo mucho tiempo queriendo hacer este vídeo, pero ya es oficial. La serie documental Hope empieza su rodaje definitivo y se estrenará en abierto en RTVE y en otros canales y plataformas que se irán anunciando más adelante. 6 episodios de 52 minutos en los que iremos visitando y conociendo historias, expertos, casos de éxito y soluciones alucinantes y escalables por todo el mundo. En España, en Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica, en varios países de Asia y de África y en Oceanía. Y tenemos a varios gigantes que nos van a acompañar en este viaje. Desde una persona que lleva siendo un referente para mí desde que era niño, Jane Goodall, hasta el fundador de Drawdown y Regeneration, una de las voces más inspiradoras y brillantes del mundo, Paul Hawken, pasando por el actor y activista Mark Ruffalo, la economista Kate Raworth, Cristiana Figueres, Johan Rockström, la líder ugandesa Vanessa Nakate o Fernando Valladares. Es un proyecto muy grande en el que llevo trabajando varios años junto a un equipo de personas maravilloso y está siendo extremadamente ilusionante. Por fin vamos a llevar a las pantallas de todo el mundo este viaje por las historias, por las soluciones, por ese futuro que están haciendo y que podemos elegir para convertirnos en la generación de la regeneración, para evitar una catástrofe climática a la vez que protagonizamos la mayor evolución social de la historia. Acabamos de volver de Suiza, de rodar con el explorador y promotor de futuros posibles y de soluciones, Bertrand Piccard, y con el científico y creador de la plataforma Restore, Thomas Crowder, donde converge el movimiento global de restauración de la naturaleza y agricultura regenerativa.
y tenemos muchas cosas que me muero de ganas de que veáis. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo de las miles de personas que participasteis en el crowdfunding que sacamos adelante para lanzar la serie. Y quiero volver a daros las gracias a quienes confiasteis en mí, en el equipo del Gato Verde Producciones y que habéis hecho esto posible. El proceso ha sido muy largo, ha sido muchísimo trabajo, pero estoy convencido de que merecerá mucho la pena. Es un privilegio absoluto poder asomarse, conocer, hablar, visitar, investigar todo este movimiento global de soluciones de este futuro que están haciendo en todo el mundo. Es la hora de la regeneración. Espero poder compartir pronto la fecha de estreno ya y estad atentos y atentas porque iré compartiendo cosas de los rodajes a partir de ahora. Vamos a por ello. Bueno, Javier, creo que querías contar más de una cosa, ¿no? Sí, Nora, en relación a lo que decía Ezequiel, que a esa línea me refería yo, ¿no? Al surgimiento de los populismos, y esos populismos están surgiendo por desgracia, del pueblo. Es decir, y yo lo que veo es que desde los años 90, donde había una concienciación ambiental muy grande, ahora, incluso entre los jóvenes, aunque hay movimientos, como estabais comentando, el de Greta Thunberg y demás, no está en la primera línea de la problemática de mucha gente. Y eso hace que, mi sensación, incluso que Daniel sabe que he estado participando en algunos planes de adaptación de algunos ayuntamientos del entorno de la Bahía de Cádiz y demás, veo que incluso hay a veces políticos, evidentemente no de la ultraderecha ni la derecha, pero sí que hay políticos que están concienciados con el cambio climático, que están muy preocupados, de hecho, en mi caso, lo que tiene que ver sobre todo con el ascenso del nivel del mar, con el retroceso costero y demás, mientras que la población en general está mucho menos sensibilizada, cosa que me parecía increíble hasta hace poco, pero nosotros hicimos un estudio comparándonos con otros países, una tesis comparando con Canadá, Irlanda del Norte y Chipiona, es decir, 3 pueblos más o menos del mismo tamaño en estos 3 países, y vimos que el pueblo con menos concienciación con respecto al problema del cambio climático era Chipiona, un pueblo que vive del turismo y donde el ascenso del nivel del mar y el retroceso costero le está afectando con tasas de 2 metros de retroceso costero al año, cosa que no tenían ni el pueblo canadiense ni el pueblo de Irlanda del Norte. Como que dentro de poco el agua llega directamente a la Virgen de Regla, ¿eh? Sí, y que además eran pueblos, los otros 2, que no vivían para nada del turismo. O sea, entonces era una cosa que nos impactó bastante, ¿no? Y luego está el tema que estáis hablando, es decir, que hay en la agenda de los políticos, a mí me ha sorprendido para bien que ha entrado el concepto del decrecimiento, que hace 10 años tú decías decrecimiento en cualquier reunión y poco más o menos que habías mencionado al anticristo, vamos, ¿no? Y dentro de las agendas de los políticos ya se está hablando del decrecimiento, pero concienciar, como hablaba Gaspar, a la gente, a la ciudadanía al completo, de ese cambio cultural que tiene que suponer ese decrecimiento, es lo más complicado, porque para un político van a ser tomar medidas muy impopulares, y eso es lo que está aprovechando en muchos casos la ultraderecha. Otro dato, se me olvidaba, compañeros. Desde 2030 a 2050, el cambio climático se va a llevar, según todos los estudios incluidos los de la ONU, el panel, alrededor de 260.000 muertes adicionales cada año, todo lo que he dicho antes. Muchas de ellas se producen precisamente en lugares donde la guerra ha esquilmado la zona y es muy difícil tener acceso para llevar ayuda humanitaria. En fin, no sé si... Hay un dato, Pepe, un dato que creo que no es conocido, ahondando en lo que se acaba de decir, y es, ahora que acaba de terminar la feria de Fitur, bueno, hay una repercusión evidente en el turismo. El turismo internacional en Andalucía, que es el que mayor valor añadido genera, porque mayor gasto por turista produce, ha caído, ese gasto turístico internacional ha caído un 15%. Tenemos casi 1 millón de turistas menos que en el año 2018, ¿no? Y coincide no con un cambio político, no me estoy refiriendo a ello, coincide con que en esta etapa se ha producido, esto no se ha producido a nivel español, donde no estoy hablando del COVID tampoco, ya el turismo internacional se ha recuperado en España, ya hoy ha salido el dato de más de 85 millones de turistas internacionales en el año 2023, ¿no? Sin embargo, en Andalucía
está perdiendo cuota, ¿no? Estamos a un nivel algo superior al 10% del turismo internacional de España y acá está cayendo en Andalucía y sin embargo en España no. Y eso tiene que ver con dos efectos. Uno, ha aumentado las temperaturas mucho, sobre todo en verano, los episodios de extraordinario calor han aumentado mucho y eso retira al turista y disminuye el gasto turístico. Y por otro, es que las playas se han deteriorado, ¿no? Y eso atrae también a menos turistas porque eligen otros lugares, ¿no? Por tanto, es algo que nos tenemos que tomar muy en serio porque en muchas zonas de Andalucía, en Cádiz, en Chipiona, en toda la costa de Cádiz, en toda la costa de Málaga, en toda la costa de Huelva y en toda la costa de Almería, ese turismo es fundamental para las economías y hay muchísimos miles, cientos de miles de empleos que dependen de ello, ¿no? Por tanto, ahí tiene que ser la principal prioridad política, actuar con medidas de adaptación al cambio climático de manera urgente y decidida. Javier. Si me permitís, que precisamente hemos comenzado este año un nuevo proyecto donde estamos trabajando con gente de especialistas en turismo, ¿no? Y el otro día, de hecho, enviamos un mensaje a la presidenta de la Diputación de Cádiz porque había salido en Fitur, ¿no?, que cómo el cambio climático estaba permitiendo la desestacionalización del turismo y le dijimos precisamente esos datos que está apuntando Gaspar. Ojo, porque lo que estamos viendo es que estamos perdiendo cuota de turismo precisamente por el cambio climático, debido a las altas temperaturas. A nivel mundial se está viendo un desplazamiento de los turistas hacia zonas más templadas, porque evidentemente ese turismo de verano, ahora en Andalucía hay mucho turismo que se está desplazando hacia el norte y de hecho con colegas de otras universidades estamos viendo cómo el urbanismo está empezando a presionar en zonas de Asturias y el norte de Galicia, en las rías altas donde antes no tenía esa presión. Y por otro lado, efectivamente, el deterioro y la pérdida y el retroceso costero. Es decir, eso en muchos casos nuestros políticos no están viendo. Y como decía, esas declaraciones de la presidenta de Diputación de Cádiz diciendo que el cambio climático estaba permitiendo un incremento del turismo por la desestacionalización. Y creímos que era un error, que iba en contra de los datos que estábamos manejando nosotros. Hoy, con motivo de la declaración de emergencia por sequía por parte de la Generalitat de Cataluña, los colectivos que formamos parte de la campaña de donde no hay, no se puede sacar, queremos denunciar que esta sequía que estamos sufriendo actualmente no tiene solo que ver con cambio climático y con falta de lluvias, que también, sino con una mala gestión. Estamos en un contexto en el que necesitamos cambiar la manera en la cual gestionamos el agua que tenemos. Actualmente toda la política hídrica de este país está orientada a dar agua a todo aquel que la pide, en el sentido de que alimentamos constantemente una vorágine de crecimiento económico amparado básicamente en un consumo de agua que no tenemos. Pensamos, por ejemplo, en el sector del turismo, que no deja de crecer año tras año, o en el sector de la ganadería industrial, que además sabemos que está contaminando nuestros acuíferos para exportar carne al extranjero. Necesitamos un cambio ya, necesitamos un cambio de políticas que se orienten no tanto hacia la oferta de agua, sino a una gestión distinta de la demanda, es decir, a una reducción de la demanda de agua. En el contexto de emergencia climática que estamos sufriendo, lo que sabemos es que la disponibilidad de agua que tendremos será cada vez menor, porque lloverá menos y además las temperaturas aumentarán todavía más, con lo cual habrá muchísima más evapotranspiración. Es por esto que necesitamos adecuar y hacer políticas de adaptación a cambio climático para adaptar el agua futura que tendremos a las necesidades de nuestros sectores productivos y de nuestra propia sociedad. España es un país que sufre el riesgo de tener una desertificación del 75% de su territorio. Por eso necesitamos cambiar el modelo y la gestión del agua que hacemos. Hoy es Cataluña quien declara la emergencia por sequía, pero mañana podría ser Andalucía o cualquier otra comunidad autónoma del Estado español. Necesitamos un cambio en el modelo de gestión del agua ya. Daniel, cuando hablábamos de esas declaraciones muestran la responsabilidad que tienen muchos políticos con sus palabras cuando dicen eso. Es decir, esto, pues yo no sé si esta persona podría estar en un partido moderado de derecha o debería estar en un partido de extrema derecha, porque eso es negar la evidencia, negar y no contribuye a uno de los problemas sociales y económicos más relevantes que hay en estos momentos, como es el cambio climático, con mayor repercusión en nuestra tierra, ¿no? Yo creo que esta persona que ha dicho eso debería de retraerse de esas palabras y decirle a la población la realidad, porque desde luego me preocupa mucho este tipo de frases
por políticos que creo que no deberían dedicarse a la política, porque la política es dedicarse al bien común de las personas y no al bien individual de algunos. Cuando hablábamos del contenido de la tertulia, Daniel me hablaba de la responsabilidad de los ayuntamientos, de los entes locales, a la hora de elaborar planes contra el cambio climático. ¿Quién, cómo, dónde y cuántos se han hecho hasta ahora, que sepas, Daniel? Bueno, como sabe bien Javier, en Andalucía tenemos una obligación legal desde la Ley Andaluza del 2018 de cambio climático para que todos los municipios, de los pequeños a los medianos a los grandes, elaboren y pongan en práctica planes locales frente al cambio climático. Esta obligación tiene ya más de un año, por ejemplo, que no se está cumpliendo de forma masiva. Y en el caso de que se está haciendo, se hace de forma burocrática. Muchísimos planes locales, Javier los conoce también porque ha participado en algunos de ellos, que son meras declaración de principios, es decir, lo que se debe llamar objetivos aspiracionales nada más, pero sin compromisos concretos, ¿no? Entonces lo dijimos directamente a la Consejería de Medio Ambiente, al consejero y al viceconsejero en la reunión de la Oficina Andaluza de Cambio Climático, tuvimos a finales del año pasado. Quedó en hacer una convocatoria urgente, por ejemplo, de esa oficina, no lo ha hecho, seguimos todavía a la espera, y le urgimos a que emplazara a los ayuntamientos, puesto que, repito, la ley es andaluza, a que establecieran esos planes locales o simplemente que establezca medidas, digamos, de incentivo y de sanción, ¿no?, para los ayuntamientos incumplidores. La Consejería se niega a hacer esa labor, digamos, sancionadora frente a los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos simplemente, igual, por ejemplo, os he comentado en otras ocasiones, con la obligación legal de recoger de forma selectiva la materia orgánica de las basuras, que lo están incumpliendo de forma masiva, pues la Junta de Andalucía no ejerce esa labor sancionadora de inspección y de control, ¿no? Con lo cual los ayuntamientos simplemente, como decimos en Cádiz, se están dejando ir, están eludiendo esas responsabilidades. Y la acción climática local es fundamental, por ejemplo, tanto para reducir emisiones como sobre todo para adaptarnos, y más en concreto municipios costeros como los que tenemos en gran parte de Andalucía, ¿no?, que prácticamente los embates de cambio climático no es que lo vayan a sufrir, los estamos sufriendo ya, ¿no?, y van a agravarse. En definitiva, es una situación, digamos, de irresponsabilidad por parte de la clase política. Pero, como decía Javier, responde un poquito también a la falta de presión social. Es decir, efectivamente, las preocupaciones lógicas de los ciudadanos van fundamentalmente por la cuestión de la sanidad, la cuestión del empleo, de la vivienda, pero no van por el cambio climático y no ven esa correlación entre los embates del cambio climático y, digamos, el perjuicio de sus vidas cotidianas, de su estilo de vida, ¿no? Otra que los activistas sociales, por ejemplo, sí lo vemos, ¿no? Entonces, mientras los políticos no tengan esa presión social, y hablando, por ejemplo, en este caso, los alcaldes, evidentemente seguiremos con una situación de impasse, ¿no?, de inacción climática o de retardismo, ¿no?, como hemos llamado esta situación que estamos en la actualidad. Entonces, tiene la palabra de compromiso climático, termino, Pepe, es absolutamente urgente y sobre todo tiene que ir dirigida a los municipios. Tiene la palabra Javier y la está pidiendo insistentemente Ezequiel. Adelante. Sí, bueno, como comentaba Daniel, he podido participar invitado en algunos planes de acción del entorno, pero la mayoría simplemente han sido eso, brindis al sol, donde no se están tomando realmente medidas que sean medibles, es decir, con unos objetivos claros. Y nosotros ya no pedíamos simplemente para el tema de la mitigación del cambio climático. Como bien decía Daniel, desde la academia, desde el mundo de la investigación, nosotros estamos ya muy preocupados porque vamos tarde incluso en la adaptación. Es decir, ya estamos montados de pleno en un cambio climático y vemos como nuestros municipios, que son claves, no están llevando ni dirigiendo políticas de adaptación necesarias en menos de una década. Sí, al hilo de lo que decía Daniel, la sociedad civil tiene mucha importancia en todo esto, el individuo y la sociedad civil. Mira, vuelvo otra vez porque es importante que lo sepáis. Desde la Fundación Savia se propuso hace ya bastantes años y se fue a los ayuntamientos precisamente y a las diputaciones para que sensibilizarlas y concienciarlas. Hay un proyecto hermoso que es Un andaluz, un árbol. Y lo están llevando a cabo ya casi un centenar de ayuntamientos andaluces, de todas las provincias. Por cada niño que nace en el pueblo, respecto a un acuerdo que se firmó entre la Fundación Savia y el ayuntamiento correspondiente y que curiosamente suscita la unanimidad del Pleno. Porque, claro, no hay mente, por tonta que sea, que se niegue a decir, hombre, si me nace un nieto, yo que soy de aquí o que yo pienso de la otra manera, mi nieto va a disfrutar de esto el día de mañana. Plantar un árbol por el nieto, con el nombre del nieto además. El ayuntamiento se compromete a poner terreno público, lo busca, y allí acuden las familias cada año
Hombre, el niño, el bebé que ha nacido con meses va en los brazos, pero el hermanito, la hermanita o la mamá o el papá plantan el árbol. Es un proyecto hermoso. Y luego, desde hace más años atrás, la Fundación Savia impulsó también el tema del defensor de las generaciones futuras. Lo ha llevado a Naciones Unidas. Naciones Unidas nos ha enviado una carta señalando, agradeciendo y aplaudiendo la iniciativa. Y es buscar, lo estamos haciendo ya con 300 y pico ayuntamientos, diputaciones, empresas en España, en Andalucía sobre todo, pero también entre Castilla-La Mancha, incluso Navarra y otras comunidades. Y la idea es llevarlo luego al Parlamento Europeo y de ahí luego llevarlo a la ONU. Es decir, hay que crear a un defensor. Hay un proverbio indio que dice: la tierra no es herencia de nuestros antepasados, es un préstamo que nosotros tenemos que hacerles a nuestros hijos y nietos. Esta máxima, como la de Gandhi, que dice también, maravilloso, ¿no?, el Mahama, diciendo, tenemos que vivir más sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Es decir, si vamos con estas acciones locales, de un andaluz un árbol, un español un árbol, un europeo un árbol, conseguiremos crear ese espacio verde que necesitamos para captar CO2, junto a las medidas que ya también ha relatado Gaspar, de aquí a 2030 y 2050, de reducción paulatina del uso de combustibles fósiles, véase carbón, petróleo, gas, y aplicar las energías renovables. Yo me da una satisfacción cuando en la factura que recibo de luz veo ahí que, además de que me está reduciendo la factura y que estoy contribuyendo con energía termoeléctrica o termosolar en este caso a reducir el consumo energético, veo que me ponen debajo, y hacen muy bien las compañías: usted está contribuyendo a la plantación de 16 árboles en este mes y a la reducción de 9 y pico toneladas de CO2 a la atmósfera. Es decir, acciones locales. Mientras no hagamos esto, mientras no... Y yo, perdonar, soy más optimista. Creo que en los últimos años los jóvenes en las casas llaman la atención a los padres porque no cumplen con determinados objetivos medioambientales. Y son los niños los que dicen: mamá, no fumes. Mamá, ¿por qué no reciclas el plástico? ¿Por qué no utilizamos un vaso de cristal en vez del vaso de plástico? El pellets, que todavía no ha salido, Javier, costas andaluzas y en este caso gallegas. Allí ha habido rápidamente los chavales y la gente con un poco de sensibilidad climática se ha lanzado a retirar aquello. Mientras que oíamos cómo los políticos le quitaban importancia, recordar el Prestige, recordar hilillos de plastelina, ¿sí? ¿Os acordáis? Hilillos de plastelina, el Prestige, la que se armó allí. No saben lo que nos acordamos de esa historia. Recuerdo perfectamente. Yo fui 2 veces con 2 equipos de Tierra y Mar para mostrar a los andaluces el desastre ambiental que suponía aquello. Yo estuve físicamente en toda la génesis del asunto y en la comunicación de toda esta historia. Fue tremendo y fue impresionante la labor de la gente. Nunca bien agradecida. Cuestión pública: la salud pública tiene que ir incorporada en los programas electorales. Ahí están las europeas. Vamos a ver qué nos ofertan los partidos políticos y, sobre todo, las distintas elecciones que tienen lugar en comunidades autónomas muy sensibles, porque imaginaros cómo tienen que estar los catalanes con las medidas restrictivas que hoy se empiezan a aprobar. Así que, cuestión de salud pública, tenemos una autoridad, Joan Carles. A ver, nos puede generar hacer o no hacer, pero hay que hacer acciones locales. Una acción local, lo decía muy bien Ezequiel, ¿no? Pero decía, plantar árboles en la calle salva vidas. Plantar árboles en la calle salva vidas. Lo decías tú alrededor del tema de Medellín y el número y la temperatura que bajaba de alguna forma, ¿no? Pero hay una campaña que plantó árboles durante 30 años en Portland, en Estados Unidos, mostraba reduce de forma importante la mortalidad. Y sobre todo, y eso es muy importante, viendo
la cantidad de talas de árboles que se están haciendo en diferentes ciudades, que los árboles tienen un mayor efecto cuanto más crecen y cuanto más envejecen. Es decir, eso de cortar los árboles porque son viejos o están tal, es un gran error, ¿no? Por tanto, los seniors están en plena forma, Giancarles. ¿no? Y en ese sentido hay que reforzar medidas de salud pública en el ámbito del medio ambiente. La historia de cuando se habla de salud pública hay que tener en cuenta la importancia de los determinantes de la salud. ¿Qué determina la salud? Determina aspectos genéticos, es evidente, pero hay una parte muy importante de estilos de vida, cuál es nuestro estilo de vida, seguido de nuestro acceso y tener buenos servicios sanitarios. Aspecto muy, muy importante, y lo decía con este estudio de Portland, ¿no? Que la importancia de sembrar árboles reduce la mortalidad cardiovascular y además de por causas respiratorias. Por tanto, no talemos árboles, sembremos más árboles. Yo cuando veo un espacio donde debería haber un árbol y está vacío, me genera esa sensación de decir, por favor, siembren un árbol, porque sembrar una... Historia, habrá que decirle más a un político, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, me está encantando este debate, ¿no? Creo que es muy importante. Y los efectos también que muchas veces no se habla en la salud, ¿no? Y cómo en definitiva, si actuamos para luchar contra el cambio climático en sus diferentes facetas, donde plantar árboles es una de las facetas más relevantes en el ámbito de las grandes ciudades, pues hacemos más felices a las personas y protegemos su salud y el medio ambiente, etcétera, y la economía. Circunstancia esta que contrasta con que en Andalucía, como bien ha dicho Ezequiel, y la Fundación Sabia, no sé cuántas cartas ya la ha remitido al presidente y nosotros le hemos dicho en proposiciones no de ley al Grupo Parlamentario Popular que ¿cómo que Andalucía no hace la declaración de emergencia climática? Es que es necesario. Haríamos el turismo internacional de calidad y español también de calidad, ¿no? Que está pidiendo el tener entornos saludables. Por tanto, yo no entiendo que se vaya a Europa a pedir la emergencia en sequía, por sequía, pero Europa tiene desde el año 2019 la declaración de emergencia climática a nivel de toda la Unión Europea y España también, y está actuando en consecuencia, pero Andalucía no. Y no será por las reiteradas veces que se lo hemos dicho y hemos hecho proposiciones de ley al respecto, ¿no? Esto es una responsabilidad, porque ¿qué oculta el gobierno del PP cuando no se atreve? ¿Está pensando quizá en que si la hace su socio de la derecha, que es Vox, en muchísimos ayuntamientos y que está sosteniendo muchísimos gobiernos, pues puede ser que se enfade y le retire esos apoyos? Sí, pero Gaspar, en Andalucía, Vox...
para poder gobernar tiene que coaligarse con Vox en España y por tanto forma parte de esa misma estrategia, ¿no? Yo creo que en definitiva, en el fondo está eso. Por eso ningún gobierno autonómico del PP hace la declaración de emergencia climática, porque va en contra de los acuerdos que necesita para poder gobernar este país, ¿no? Lo cual es una grave responsabilidad, porque como ha dicho, nosotros en España tenemos que poner freno fundamentalmente a personas como Milei, como Donald Trump y como Orbán, etcétera, etcétera, porque eso no nos viene bien a nuestra economía y sería un retroceso desde el punto de vista social a niveles no conocidos de siglos, ¿no? De siglos ya. Por tanto, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso y actuar decididamente, porque a nosotros nos ha venido muy bien la apertura económica. Monográfico o para varios, pero vamos, la relación de sequía y cambio climático es indubitable, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Hombre, Sobre todo quería que un poquito juzgarais qué pensáis acerca de las medidas o de las falsas medidas que está adoptando la Junta de Andalucía, estamos en el ámbito andaluz, en relación a lo que aquí sí declara que es una emergencia. La incoherencia de Bonoria es tremendo cuando el otro día va a Bruselas a pedir, por ejemplo, una agenda pública y una situación de emergencia por la sequía, y sin embargo, lo que está relacionado con esa sequía, que es la emergencia climática, como a las ciudades costeras o, en definitiva, más trasvases, puede efectivamente ser una solución, digamos, adecuada, ¿no? Para la situación de emergencia, que esta sí es real, de emergencia frente a las sequías, desde el desabastecimiento hídrico, incluso el anuncio de que ya en verano vamos a pasar las canutas, ¿no? En relación con el problema de agua. ¿Crees que estas son las soluciones realmente? Javier Ezequiel. Sí, si me permitís, es que tengo una reunión dentro de 10 minutos y me tengo que ir. Entonces, bueno, comentar ya el tema de la sequía, que también estamos tratando aquí dentro. Impacto, y sin embargo lo que tenemos es que tenemos la mayoría de nuestros ayuntamientos. El otro día salía la noticia en Cádiz, pero bueno, son todos los del entorno, que están baldeando las calles con agua potable en la situación en la que estamos, ¿no? Y regando los campos de golf, Javier. Bueno, y regando los campos de golf, pero vamos, que una cosa ya más curiosa, que es ya simplemente lavar las calles con agua potable sin haber construido una infraestructura que llevábamos demandando. Daniel estaba también presente cuando hemos estado haciéndolo, como es la de meter el terciario en las depuradoras y meter estructuras e infraestructuras que aprovechen el terciario dentro de nuestras depuradoras. Y por supuesto también proyectos para el desarrollo de detectar esa humedad, ¿no? Pero creo que vamos muy lentos, ¿no? Como en todas las medidas. Y concienciar sobre todo a la gente de ese uso. Yo ya vivía en Cádiz en el año 89-90, en la última gran sequía, ¿no? Donde había cortes de agua, y yo veía a la población mucho más concienciada de ese gasto. Este año se ha cortado el agua en las duchas. La ciudad de Cádiz fue la última en la que se cortó el agua en las duchas, en la playa, que ya me parece increíble, y la gente protestaba. Es decir, un ayuntamiento del PP tuvo que tomar esa medida porque es que no había agua, y la gente protestaba. Es que la sequía en Andalucía se va a agravar muchísimo. Estos ciclos de sequía que estamos teniendo cada vez van a ser mayores, más frecuentes y con años y con muchos más años. Es decir, el problema que antes hablaba, creo que fue Gaspar, del año 22, el problema no ha sido el año 22.
El problema es que llevamos prácticamente desde el año 2018, donde estamos muy por debajo de las precipitaciones medias anuales. Es decir, el 22 fue grave, pero el problema es que los años anteriores y posterior que estamos teniendo este año, las precipitaciones son muy por debajo de la media. Y esta va a ser la tónica general. Es decir, y ya no vamos a poder frenarlo, porque ya no estamos en condiciones de frenarlo. Lo apuntamos en la agenda, Daniel. Y ahora Pues Ezequiel. Lo siento, pero me tengo que ir. Disculpa Encantado lo y que contar eres. con nosotros cuando queráis. ¿De acuerdo? Todo un lujo, Javier, todo un lujo. Imagino luego, que los Javier. demás opinan igual. Gracias. De acuerdo. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ezequiel. Bueno, varias cosas. La introducción que ha hecho Daniel, ¿no?, de este tema. Aquí yo me quedé estupefacto cuando le leí declaraciones a la prensa a Juan Manuel Moreno Bonilla, decir, y que no se preocupe la gente, que en esto de la sequía y de las restricciones de agua no va a haber restricciones ni en la feria ni en la Semana Santa. ¡Ole! No se le ocurrió decir que no se preocupen los agricultores y ganaderos y la ciudadanía en general, que vamos a ver cómo conseguimos entre todos un decrecimiento, como decía Javier, y un mejor uso eficiente del agua. Que la gente que vaya a la feria y a la Semana Santa se la van a pasar de puta madre y no va a haber restricciones. Y que vayan acicalados, que vayan acicalados. Esto da el nivel del que estábamos hablando, ¿no? El capitalismo neoliberal no le interesa para nada oír hablar de cambio climático, porque él va a la suya, él va al día a día y a conseguir cuantos más beneficios mejor y cuanto más explotación y movimiento de la economía mejor. Y estamos en otra era, estamos en otro tiempo y hay que ir efectivamente hacia un decrecimiento más sostenible, hacia un dejar de consumir tanto, porque cada consumo que hacemos tiene una repercusión. Cada camisa nueva que compramos tiene una repercusión, entre otras cosas, en temas de derechos humanos, como es quién hace esas camisas, qué niños y qué mujeres las hacen en unas condiciones infrahumanas. En el tema de la agricultura, que lo habéis tocado, sequía y agricultura son, en este momento, dos términos inseparables. Si está comprobado, me parece que en Andalucía la media estamos en un 75% del consumo de agua se utiliza para agricultura y ganadería. En la media mundial, en el 80%. Bien, somos 8.034 o 8.043 millones de habitantes en este momento. Hay un indicador que entras en Internet y te da al segundo cómo va el crecimiento humano. Pepe Esquinas, que es buen amigo mío, es doctor ingeniero agrónomo, estuvo 30 años en la FAO. Ha publicado recientemente un libro, Rumbo al ecocidio. Yo tengo en el año 20 publicado otro, SOS Emergencia Climática, el futuro de la humanidad en peligro. Porque vamos hacia la sexta extinción. No sabemos cuántos años, cuántas décadas, cuántos centenarios de años necesitaremos para llegar a esa extinción, pero vamos caminito de ello. ¿Sabéis que según la FAO, unos 1.300 millones de toneladas de comida se desperdician cada año en el mundo? 1.300 millones de toneladas de alimentos. Pepe Esquinas dice que en este momento tenemos capacidad para producir alimentos para 12.000 millones de personas. Somos 8.000. Es decir, para un cuarto más todavía. Pero el mal uso de los recursos hace que se desperdicie todo esto. Este desperdicio en España viene a ser que se tiran a la basura 7,7 millones de toneladas de comida al año, lo cual se traduce en que cada españolito echamos a la basura, desperdiciamos 169 kilos. Bien, el 45% de las frutas y vegetales y el 30% de los cereales que se cosechan en el mundo se desperdician, mientras más de 824 millones de personas en el mundo pasan hambre. Y muchos de ellos, decenas, millones, mueren a causa de falta de una buena alimentación. Me gustaría saber dentro de 3 años no más cuánta gente va a morir en Gaza, además de los que han muerto a manos de disparos, cuánta gente morirá fruto de lo que se va a desencadenar allí ahora.
Allí está Joan Carles, como bien sabes, está amenazando como los jinetes del apocalipsis el cólera, la diarrea, etcétera, que va a originar cantidad de mortandad infantil y en adultos. Y dicho esto, en 2025, según tengo por aquí tomado nota, el gobierno español obligará a los municipios a contabilizar los escapes de agua en sus redes, que en algunos casos llegan hasta el 60% de pérdida. Hemos dicho varias veces, casi todos, que la acción local es importantísima, la acción individual y local, para luego poder desarrollarlas a nivel global. Bueno, pues esta puede ser una buena medida. Oblíguese a los municipios, a los ayuntamientos, a que revisen todas las instalaciones de agua para ir reduciendo, siendo más eficientes. Y a nivel individual, pues lógicamente reducir el consumo. La mayor parte no, iba a decir la mayor parte. Yo lo hago y sé que mucha gente lo hace, que cuando nos vamos a duchar, ahora en invierno, mientras el agua se calienta, pones un cubo y llenas ahí 10 o 12 litros de agua con el cual riegas luego las plantas. Yo vivo desde hace 14 años en una casa, una parcela de 1.500 metros y tengo aquí plantados 23 árboles, Joan Carles, porque soy consciente, muy consciente, de que esa vegetación me está captando CO2 y en mi entorno soy uno de los que tiene un oasis que está consiguiendo esos objetivos que tendríamos que cada cual ir aplicando. Me diréis, hombre, el que vive en la ciudad en un quinto piso de un edificio de 12 plantas, la criatura que va a poder tener, pues efectivamente. Y encima los vecinos, Ezequiel, y encima los vecinos no le dejan poner las placas solares porque no quieren colaborar económicamente en ello. También ocurre eso. Es importante. Que esa es otra de las que tienen que intervenir los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Crear las sociedades corporativas de vecinos para que se instalen colectivamente estas placas y todo el mundo se pueda disfrutar de ellas y reducir la factura. Medellín ha logrado bajar la temperatura de la ciudad en 2 grados, utilizando una tecnología que lleva 500 millones de años de I+D, las plantas. En 2016, Medellín aprobó un plan para reverdecer la ciudad, creando 30 corredores verdes que la atravesaban de punta a punta, conectando arroyos, parques y colinas, plantando casi 1 millón de árboles en toda la ciudad y millones de plantas. Jardines verticales, tejados verdes, corredores ciclistas. Los resultados ya están a la vista. La temperatura media de la ciudad ha bajado en 2 grados y alrededor de los corredores esa bajada ha sido de hasta 5 grados. Y estos efectos cruciales irán aumentando a medida que la vegetación crezca. La contaminación y las enfermedades respiratorias se han reducido de forma significativa y el uso de la bici ha aumentado un 35%. Se ha multiplicado la biodiversidad urbana, permitiendo a la naturaleza y a la vida salvaje desplegarse por los corredores y creando una ciudad mucho más bonita, más habitable, con más espacios para el disfrute, el encuentro y logrando un fortísimo apoyo popular. Sencillamente no existe ninguna máquina capaz de hacer algo ni remotamente parecido. Refrigerar la ciudad a gran escala, limpiar el aire, albergar vida y a la vez mejorar la ciudad. Las ciudades grises dominadas por el asfalto se convierten en sartenes recalentadas que provocan muertes por golpes de calor y por no poder dormir bien en todo el verano, lo que va erosionando la salud. Por eso las ciudades de todo el mundo están apostando de forma casi unánime por la naturaleza, la peatonalización, la movilidad sostenible como única solución real para un problema de salud pública de primerísimo nivel. La incomprensible apuesta de Madrid, mi ciudad de referencia, por sacar la motosierra a la primera de cambio, cortando arboledas irreemplazables por no cortar el tráfico en una sola calle, cortando los árboles en plazas enteras y proyectando avanzar más aún en esta dirección, no solo es estúpida y va en contra de la tendencia global, sino que además es criminal. Su impacto se mide en vidas, en salud, y tiene que dar un giro de 180 grados. Ciudades verdes, habitables, con aire limpio, con movilidad sostenible, con espacios de encuentro y de disfrute. Tenemos soluciones. Es hora de aplicarlas. Es ahora. Ezequiel, Daniel, compartido, sí. Ezequiel, Daniel y el profesor Marc Giancarles, yo tengo una duda. ¿Dónde está en este instante Gaspar Llares? ¿Estás en un parque público? ¿Aguantando el sol bendito de Andalucía? Pues mira, esto es una residencia de ancianos que vengo a visitar a una persona que quiero mucho y hoy era el día que podía
y estoy aquí, que me han dejado un espacio y es una residencia que tiene también unos árboles, así que voy a hacer dos cosas que son maravillosas, estar en este entorno que también es un entorno natural, donde hay árboles, y estar con una persona mayor que la quiero mucho y que necesita que se le visite. Pues yo no sé qué deciros, pero orgulloso y feliz de haberos escuchado. Hemos estado 1 hora y 11 minutos, nada más y nada menos, que hablando tranquilamente en libertad sobre temas que importan. Cada vez que queráis tenéis un hueco aquí, pero el supervisor de esta tertulia, que la ha preparado muy minuciosamente, merece la pena que le ponga la guinda a esta historia. Daniel, cuando Yo quieras. solamente pediría, Pepe, que en la próxima convocatoria haya más cuota femenina, que aquí tenemos un déficit Bien, de participación bien. de mujeres, ¿no? Entonces hay que Pues cuidar también, no creas a la no, mitad de la humanidad, por no decirlo así, creas que ¿no? no lo hemos intentado, pero bueno, lo conseguiremos, no te Hay que preocupes. buscarlo. No, Déjame, yo creo que... Sí, déjame Antonio. decir, Sí, Joan Carles, Daniel, adelante. Sí. déjame decir una cosa, y es que también sequía y salud hay una relación importante, ¿no? Claro. Aparición de alergias, muy importante. Enfermedades cardiorrespiratorias, muy importante. Problemas dermatológicos de la piel, muy importantes. Por tanto, la sequía, aparte de concienciación individual, de medidas globales necesarias o imprescindibles en este mundo y en este país y en Andalucía más, pero es evidente que la afectación en la salud también es importante y por tanto también habría que ponerlo encima de la mesa para que hacernos conscientes de que no solo ducharse o no, sino los efectos también va ligado a la salud de las personas. Y otra noticia positiva también, que conocéis que el otro día ya la nueva ministra de Sanidad ha anunciado que se va a crear un foro, una especie de observatorio de salud y cambio climático. Ahí una idea, la verdad, que magnífica. Tenemos una sorpresa para ti, ¿verdad, Joan Carles? Tenemos preparado un especial la semana que viene. No sé si será la semana que viene, pero o la siguiente. Preparemos o la siguiente, sí. Es un observatorio entre el Ministerio de Sanidad y el de Transición Ecológica y yo creo que ese es una buena medida y la persona a quien se la ha encargado es una persona, Cristina Linares, que es muy buena y que estoy convencido que ya con Julio Díaz, que trabajan en el Instituto Carlos III, van a ser capaces de montar un buen observatorio que nos dé luz en cosas tan importantes para las personas y para la salud humana, sin duda alguna. Muy bien. ¿Alguna consideración más o despedimos ya la historia? Hay una frase ahí que no me resisto a finalizar con ella. Más árboles, menos muertes. Eso es un titular. ¿Y a mal clima, buena cara? Mal clima, buena cara, sí. Y compromiso individual y colectivo. Totalmente. Más compromiso para menos mortalidad. Exacto. Capítulo de indiscreciones. ¿Se sabe algo de lo que va a pasar en el Valle de los Pedroches? Porque ayer estuvo la ministra por aquí, por Andalucía, ¿no, Gaspar? Sí, correcto. Estuvo en Sevilla dando una conferencia con la cadena SER en la Cámara de Comercio y después fue al Valle de los Pedroches para reunirse con la asociación y con las personas allí, sí. Añado que estuvo, entre otros, Paco Casero, que ha sido la Fundación Savia. Lo que hace, para los que no sepáis, es intermediar, es decir, tratar de poner de acuerdo a las partes. En el tema del Valle de los Pedroches y del Alto Guadiato, estamos hablando de 80.000 vecinos en aquellas dos comarcas, no tienen agua potable, les sale el agua marrón, amarilla, han recomendado las autoridades sanitarias no consumirla. Se están abasteciendo desde hace 10 meses con botellonas de 5 litros de agua que les llevan o camiones cisterna. A lo que voy, Paco Casero ha hecho ahí una labor magnífica. De hecho, estuvo en huelga de hambre 7 días allí en Villanueva de Córdoba para obligar o hacer ver a los políticos de uno y otro color que era necesario que se unieran. Porque lo digo aquí porque he sido testigo directo. De las reuniones convocadas, quien más resistencia ha presentado a acudir a las reuniones han sido, compañeros, los partidos de derecha, PP y Vox. Igual que se hizo en Doñana, que lo decías tú muy bien, Gaspar, gracias a la mediación también estaba la Fundación Savia en ese contexto, y ecologistas en acción, WWF, etcétera, y alcaldes, ¿no? Para conseguir aquel encuentro y aquella foto entre Teresa Rivera y Moreno Bonilla. Pues ahora en el Valle de los Pedroches está pasando lo mismo.
Y ayer hubo una reunión más llamando a que hay que solucionar aquel problema. En el siglo XXI, gente que no puede utilizar el grifo del agua, ¿no? Y la sequía, decía Daniel, si es que va a ser el gran problema. Las guerras que ya van a venir, que están llegando, son por el agua. Y van a seguir siéndolo, porque así es la historia, no hay agua, así no hay es la vida. historia, así es la historia, Ezequiel, siempre ha sido así. Bueno, pues nada más. Buenas tardes, buenas noches o buenos días para quien quiera escuchar la tertulia. Y como dice el otro, trocearemos la tertulia para que cada uno tenga su microtweet y su microinformación con los mensajes más, que va a ser difícil buscar entre todo lo que hemos dicho cosas importantes. Y darte las gracias, Daniel, porque la aportación de Javier Benavente es una aportación que nos abre un mundo, que es el mundo de la universidad y de la investigación, que sigue trabajando y que siguen haciendo cosas y aportando puntos de vista e historias interesantes. Gracias a todos y que el mal clima no nos inunde. Un saludo. Gracias a ti por convocarnos. Buen A ti, día. Ezequiel. Bye. Adiós, Pepe. Muchas gracias a ti. Hasta ahora. Gracias. Adiós, Gaspar. Adiós, Adiós. Ezequiel.